Juez Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, encantado de pasar un rato charlando contigo. Bueno, vamos a ver, estamos en un tiempo trepidante para vivirlo desde la perspectiva de la justicia, juicios como Kitchen, como lo de Ábalos, causas como la de Montoro, pendientes de lo de Mazón. Empiezo juicio Kitchen. De trasfondo tenemos la Gürtel. ¿Cómo puede llegar a ocurrir que con lo que hemos visto y oído, Rajoy o Cospedal no están como acusados, van como testigos? La polémica actuación del juez García Castellón. Para el juez Bosch, ¿qué supone este caso tan polémico que tiene de trasfondo grave corrupción y grave uso de fuerzas de seguridad del Estado para supuestamente destruir pruebas? Es un caso muy importante el de la operación Kitchen desde la perspectiva de usos y abusos del poder, de la credibilidad de las instituciones democráticas y también por sus conexiones con supuestos y casos de todo tipo de corrupción. Especialmente hay que relacionar necesariamente Kitchen con el caso Gürtel. Sin el caso Gürtel no existiría operación Kitchen, pero también con operaciones policiales de policías patrióticas, como las actuaciones contra el independentismo catalán, contra partidos políticos como Podemos y otras actuaciones de lo que se ha denominado cloacas policiales. En este caso, es polémica la actuación del juez García Castellón, por cuanto hay quien dice, ¿cómo puede librarse Cospedal de estar entre los acusados cuando la hemos oído hablar con Villarejo de destruir la libretita de Bárcenas? Las conversaciones que había con quien entonces era pareja de Cospedal, López del Hierro. Ha sido muy polémico ahí, pues yo que sé, por ejemplo, el periodista Ernesto de Kaiser considera que la actuación del juez García Castellón es de vergüenza en este caso. Es decir, ¿se puede asumir que hay polémicas actuaciones judiciales en casos como estos que pueden ser determinantes para que alguien esté en el banquillo de los acusados o no? Bueno, en el caso Kitchen efectivamente hubo resoluciones judiciales que podían ser discutibles jurídicamente y de hecho la Fiscalía recurrió también acusaciones que estaban personadas en la causa. Lo cierto es que finalmente la Audiencia Nacional confirmó algunas de ellas como las referentes a Cospedal y sin duda es perfectamente posible preguntarse desde una perspectiva ciudadana si es creíble que Dolores de Cospedal no supiera nada de lo que estaba ocurriendo a la vista de lo que están las grabaciones, si el propio Mariano Rajoy no sabía absolutamente nada ni del caso Kitchen ni del caso Gürtel. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Audiencia Nacional configuró el juicio, la sala que está por encima de García Castellón configuró el juicio con estas acusaciones y tendremos que ver cómo se valora la prueba y si efectivamente hay condenas a partir de lo que se pide para los acusados. Claro, porque en este caso, desde la órbita de una democracia, estamos hablando de, oye, un Mariano Rajoy que ahora va dando conferencias diciendo que está viendo actualmente con este gobierno ataques a la independencia judicial. En su etapa de gobierno vimos cómo presumían de controlar la sala segunda del Supremo por detrás, o vimos cómo había utilización de fuerzas de seguridad del Estado, pues por ejemplo, para operaciones en las cuales se protegió a gente que estuvo intentando hacerse con pruebas según dice este caso, ¿no? Ya no digo nada, casos como lo de la entrada del hombre este vestido de cura en la casa de Bárcenas para, pues poco menos que asaltar la vivienda donde estaba el hijo de Bárcenas, la mujer, fuerzas de seguridad del Estado, nombres como Villarejo, el inspector Morocho declarando que desde arriba le pidieron quitar el nombre de Rajoy de los informes o el nombre de López del Hierro, marido de Cospedal. No sé, es muy chungo, es muy turbio esto. Y ha pasado un montón de tiempo, claro. Desgranando todo lo que acabo de decir, de entrada, ¿da mucho que pensar o es un debe el hecho de que haya pasado tanto tiempo desde los hechos hasta ahora que empieza el juicio? Bueno, cualquier tipo de procedimiento judicial que sea con demoras de cierta entidad, esto efectivamente siempre afecta y obviamente esto siempre perjudica a los acusados o a los posibles acusados. Esto así. Sobre lo que comentas de la posible responsabilidad política de Rajoy, yo creo que es fundamental en el caso Kitchen no desgajarlo de lo que fue el caso Gürtel, porque sin él no tendría sentido. Lo que nos dicen los hechos probados de las sentencias del caso Gürtel es que no era un tema de cuatro manzanas podridas, sino que era literalmente un eficaz sistema de corrupción institucional que conectó la tesorería de uno de los principales partidos del país en la sede de la calle Génova con multitud de organismos públicos, de cargos políticos y de redes empresariales para organizar todo tipo de adjudicaciones corruptas que generaron grandes enriquecimientos personales y una parte de ese dinero
iba a la caja en el dinero negro de la sede del partido en la calle Génova, varios millones de euros fueron ahí, pero más todavía al tesorero del partido de Bárcenas se le localizaron dos cuentas en Suiza por valor de más de 40 millones de euros y todavía hoy no sabemos si ese dinero era de Bárcenas o era del partido. Claro, esto es de una gravedad indiscutible, ¿eh? Y para intentar perjudicar la investigación judicial, presuntamente, según las actuaciones del caso Kitchen, lo que se activa es una trama policial pagada con dinero público para destruir pruebas, para neutralizar lo que pudiera hacer Bárcenas. Es tremendo que con dinero de toda la sociedad, en lugar de proteger a la ciudadanía y evitar delitos, se dedique precisamente a lo contrario. A partir de ahí, por lo que me preguntas, claro, ¿qué responsabilidad tiene Rajoy? Es creíble pensar que no sabía nada de lo que fue la multitud de situaciones del caso Gürtel y no sabía nada cuando dentro de su gobierno presuntamente se intentaba parar esta investigación. Cada cual puede tener sus respuestas desde una perspectiva política. Al menos me parece que hay una negligencia de tipo político de no conocer cosas de tantísima gravedad cuando pasaban y creo que eso no beneficia a un político para dar muchas lecciones de ejemplaridad cuando sí que creo que son supuestos al menos de responsabilidad política. En la clave del paso del tiempo puede ser que un caso tan grave, donde hemos visto, por ejemplo, a un inspector como Morocho decir, me llegaron a ofrecer mandarme a Pekín, utilización de policías para manipularlos. Claro, pasa tanto tiempo, para la ciudadanía puede ocurrir perfectamente que ya la posible culpabilidad que pudiera tener una secretaria general de un partido tan importante como el PP, Cospedal, o un expresidente del gobierno como Rajoy, lo vean como algo ya muy pasado, como amortizado, porque como ya no están en el poder, es decir, la justicia a veces, si no es rápida, deja de ser justicia completamente y este es un caso muy paradigmático. Efectivamente, una justicia lenta no puede ser justa por completo. Y esto, lamentablemente, pasa bastante en casos de corrupción, en casos de cloacas policiales, por la falta de recursos de los órganos judiciales, por la propia complejidad de los asuntos, por interferencias que se producen a menudo. Yo creo que la ciudadanía, en algunos casos, tiene cierta percepción de impunidad, porque a veces incluso se activan mecanismos como la prescripción, por lo que tarda a veces en llegar a las cúpulas de las tramas corruptas o tramas fraudulentas de todo tipo. Y claro, esa enorme lentitud de algunos supuestos a veces incluso contrasta con la rapidez extrema de otros y creo que dificulta que la ciudadanía pueda tener la seguridad de que la justicia es exactamente igual para todas las personas. En este caso aparece el nombre de Villarejo. ¿Por qué un Villarejo en una democracia como la española? ¿Por qué una figura que, teniendo un papel en las fuerzas de seguridad del Estado, aparece como alguien que está relacionado con esto que llaman las cloacas, de hablar con dirigentes políticos, de destruir pruebas que serían vitales para demostrar la corrupción, por ejemplo, y aparece ahí un nombre como Villarejo? ¿Por qué un Villarejo? ¿Por qué Villarejo? ¿Por qué una figura así? ¿Cómo describirla? La figura de Villarejo es importante, sin duda, pero no es una figura aislada. Forma parte de toda una serie de dinámicas policiales que han estado presentes en nuestro país desde el final del franquismo en conexiones de determinadas personas hasta la actualidad. A mí me gusta subrayarlo porque es un tema del que se habla muy poco en nuestro país. La poca gente que se ha atrevido incluso ha tenido dificultades, pero cuando ves los nombres de policías implicados en redes corruptas, en redes fraudulentas, ves que gran parte del origen es el de miembros de la policía política del franquismo, de la brigada política y social. El propio Villarejo fue miembro de esa brigada de la policía política del franquismo, y también muchos otros nombres que en lugar de procederse a una depuración democrática en su momento, fueron reutilizados por los gobiernos socialistas de los 80 en el ámbito de las actuaciones contra el terrorismo. Estoy hablando de policías que han sido acusados de torturas y de actos contra los derechos humanos durante el franquismo que luego fueron reutilizados por el sistema democrático y que han estado actuando en tramas presuntamente corruptas y sucias prácticamente hasta la actualidad, según indican las más diversas resoluciones judiciales. Y hemos visto actuaciones de ese tipo, no solo en la Operación Kitchen, sino también en actuaciones contra el independentismo catalán, actuaciones contra políticos, por partidos políticos que surgían nuevos y que podían representar peligro para otros partidos, como en el caso de Podemos, y por tanto yo creo que
no debemos ver tampoco la operación Kitchen o la propia figura de Villarejo como algo aislado a sí mismo, sino como forma parte de dinámicas sucias que ha habido en el ámbito de nuestras fuerzas de seguridad desde hace décadas. ¿Ha habido y pudiera haber cloacas del Estado? ¿Y a qué se refiere el término en este caso? Bueno, ha habido condenas contra cloacas policiales en democracia desde la guerra sucia del GAL y otros grupos, y también ha habido resoluciones judiciales en actuaciones contra el independentismo catalán, resoluciones judiciales que demuestran que sí que hubo guerra sucia contra Podemos, y en el caso Kitchen, claro, como comentaba, si nos fijamos, es extremadamente inquietante también que según la Fiscalía, según la acusación, según el juez de instructor indiciariamente, toda la cúpula del Ministerio del Interior y los cargos policiales más importantes de este país se dedicaran, en lugar de perseguir a delincuentes, intentar entorpecer una investigación judicial para aclarar toda una serie de delitos con dinero público y con el empleo, como decía, de toda la maquinaria policial más relevante del país. Esto, evidentemente, muy limpio no parece. Tenemos que esperar, obviamente, a la sentencia, pero los indicios acreditados judicialmente son extremadamente inquietantes. Si hubiera impunidad en esto, todavía más impunidad, porque hay quien ve impunidad en Rajoy, en Cospedal, ¿cabría pensar que hay un fracaso de la justicia? Tendremos que ver cuáles son las pruebas que se practican en el juicio y cuál es la valoración probatoria del tribunal. Obviamente, si las pruebas practicadas llevan a que sin ningún género de dudas debamos tener la conclusión de que sí hubo culpabilidad de los acusados y que sí hubo esa operación de guerra sucia o de cloaca policial, si hubiera impunidad sería un escándalo para un Estado de Derecho y para una democracia constitucional. También, del mismo modo, si después de la práctica de las pruebas se considera que no hay pruebas, que no hay elementos probatorios suficientes, tocaría acordar la solución. En todo caso, es importante recordar que estamos hablando de penas que se piden, que superan en los 15 años en varios de los acusados, y son por delitos de enorme gravedad. Así que hemos llegado ya a una situación que no podemos minimizar en absoluto, aunque tendremos que esperar el resultado del juicio y la sentencia. Digamos que el pez más gordo que se sienta ahí como acusado es Fernández Díaz, que era ministro del Interior. Decía que hablaba con el Ángel Marcelo, eso lo dijo él. Es una estructura jerarquizada en la que la Fiscalía y otras acusaciones consideran que actuó. No hubo policías que por libre quisieran hacer un favor a un partido político, sino que era un ministro de un partido, un secretario de Estado, según los hechos indiciarios, los que organizan toda una estructura que llegaba incluso supuestamente a comprar al propio chofer de Bárcenas, y es evidente que eso se pretendía hacer para beneficiar a un partido político concreto. A partir de ahí, hay preguntas legítimas desde una perspectiva ciudadana. ¿Es realista pensar que los máximos representantes de ese partido no sabían nada de todo eso cuando la operación presuntamente iba en su beneficio? Obviamente, habrá indicios de delito o no para sentar el banquillo a todos los máximos representantes del partido. Pero esas preguntas, más allá de lo penal, en clave política, es lógico que se puedan formular. Otro juicio clave, el de Ábalos. Estamos hablando de otro exministro. Estamos hablando además de unos hábitos relacionados de nuevo con el cobro de comisiones, constructoras, que a veces se van de rositas. Este caso, para el juez Bosch, ¿qué supone? Yo de partida siempre algo de soborno, siempre que puedo, y no de comisiones, porque Ujú. a menudo se está implantando el término comisiones y parece que sean agentes de comercio, ¿no? Que venden un producto y cobran una comisión, pero cuando estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de dádivas delictivas que se entregan para perpetrar actividades contra los servicios públicos, contra los presupuestos de la sociedad. Mi impresión, después de haber analizado durante muchos años las prácticas corruptas de nuestro país, desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? En multitud de artículos, de libros, pues lamentablemente no puedo sentirme orgulloso de acertar en lo que siempre he venido diciendo, que es que la corrupción está plenamente instalada en nuestro sistema institucional. Y lo que marcan los hechos indiciarios del caso Coldo, al menos los hechos reconocidos por un empresario como Aldama, es que hay empresarios en nuestro país que se pueden pasear tranquilamente por los ministerios,
por las sedes de los gobiernos autonómicos, por alcaldías de ayuntamientos muy importantes y pueden sobornar a políticos muy tranquilamente y a veces se descubre y a veces no se descubre, pero que estas prácticas están lamentablemente todavía bastante instaladas en España. Hay grandes constructoras que han aparecido en estos manejos. Han aparecido en los hechos indiciarios del caso Coldo, también con implicaciones contra Santos Cerdán, que tendrán que resolverse en este procedimiento, pero han aparecido en muchos más casos anteriores, están en los hechos probados de muchas sentencias. No estamos hablando de pequeñas sociedades limitadas que hacen una chapucilla en una obra, sino de las principales constructoras del país, o al menos algunas de las principales que aparecen de forma reiterada en hechos probados de condenas por corrupción, sin que correlativamente se produzcan reformas enérgicas para regular la responsabilidad en el ámbito empresarial, que yo creo que está insuficientemente regulada, y no habría corruptos si no hubiera corruptores. Y me parece muy bien que el foco mediático y el foco legislativo se pongan los políticos, pero creo que del mismo modo se tendría que poner también ese foco, especialmente el penal, en aquellos empresarios que consiguen beneficios extraordinarios gracias a la corrupción y luego hay muy pocas consecuencias hacia ellos. En el caso Ábalos, además, hay ese punto torrentiano de alguien que, siendo un peso pesado en un partido político como el PSOE, en un gobierno, utiliza una figura como la de Coldo para, además, tener ese tipo de relaciones, de poner pisos a mujeres, ese tipo de vínculos, además, con empresas, todo esto presuntamente, al mismo tiempo que tenía unos hábitos, ya digo, bastante torrentianos, ¿no? De los catálogos de mujeres, ponerles viviendas, pagarlas, hacer una trama en la cual lo paga el que luego se va a llevar un beneficio de la obra pública o similar. Tiene ese punto incluso cutre, ¿no? ¿A qué puede deberse esto? Se han producido muchos comentarios sobre el caso Coldo y en relación con Ábalos sobre la cantidad de rastros que se han dejado, ¿no? Digamos, la tranquilidad o la confianza de que determinadas dinámicas podían no ser conocidas. Yo creo que tenemos que esperar a ver el resultado de la sentencia que dicta el Tribunal Supremo, ver que está aprobado o no, pero si se prueban los hechos, por ejemplo, que marca como indiciarios la Fiscalía, de cómo se produjeron estas dinámicas del caso Coldo, coincidirían con muchas dinámicas anteriores de casos de corrupción en los que en las escuchas telefónicas, en mensajes, se ve esa tranquilidad, esa percepción de impunidad que tienen a menudo los corruptos, que creen que no les va a pasar nada y en parte acierta, porque no olvidemos que la corrupción conocida siempre es la punta del iceberg. Realmente sabemos muy poco de la magnitud de la corrupción existente en España. Es muy difícil detectar los casos de corrupción, son crímenes sin cadáver. Si matas a alguien, el cadáver lo más normal es que acaba apareciendo. Para que se descubra la corrupción, tienen que pasar una serie de cosas que pasan poco. Es muy raro que grandes casos de corrupción hayan sido descubiertos a través de investigaciones desde fuera, policiales, desde controles desde dentro, y casi siempre es pues por lo que tú comentas, Jesús, por un exceso de confianza, porque alguien canta desde dentro, porque se cometen errores clamorosos, y creo que a veces este aspecto de cutrez que comentas que vemos a veces en los casos de corrupción es también un exceso de autoconfianza, de pensar que puedes hacer lo que quieras, que no te van a descubrir. Autoconfianza, por no llamarle sensación de impunidad. Sí, sí, efectivamente, sí. Si tú ves, como decía, en grabaciones de intervenciones telefónicas a tramas corruptas que actúan, vamos, con la seguridad prácticamente de que no les pasa nada, incluso a veces con la creencia de que pueden influir sobre cargos relevantes del sistema judicial y de la fiscalía. Eso lo hemos visto en grabaciones en casos de corrupción. Estábamos hablando de ese papel con empresas, por ejemplo, lo de Montoro. Hay al menos dos preguntas que quiero hacer. La primera, va en la línea de que en este caso se investiga lo que es la fundación de un despacho y cómo se utiliza ese despacho para intentar obtener beneficios legislativos de un gobierno. El despacho se funda en tiempos de Montoro, en la etapa en la que monta eso, luego pasa al gobierno y hay un vínculo con ese despacho en el que se negocia, presuntamente, obtener beneficios legislativos del gobierno en el que está la persona que ha fundado el despacho. Eh, esto es también otra más de lo que estábamos hablando, de cómo se utiliza el ámbito empresarial para corromperlo, para corromperse en ese vínculo con la política.
Tendremos que esperar también el desarrollo de la instrucción judicial y ver hasta dónde ya la causa y si finalmente hay condenas. A mí de partida, desde el primer momento en que estalló el caso Montoro, pues obviamente yo tuve que pensar en muchas de las cosas que hemos dicho las personas que hemos intentado aportar soluciones en la lucha contra la corrupción en España, que es el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Esas amistades peligrosas entre gran empresa, cargos políticos. Claro, es lógico preguntarse si es normal que un miembro de un gobierno o alguien que ha sido ministro después puede realizar actuaciones profesionales o empresariales desde las que se pueda influir la acción de un gobierno o desde las que se pueda beneficiar a empresas del ámbito privado. Porque lo que ocurre en España no ocurre en otros países democráticos europeos. Y por lo tanto, aquí me parece que en un caso de este tipo, sean ciertas o no las líneas de investigación que está siguiendo el juez instructor, pero ya de partida, con un régimen de incompatibilidades adecuado que prohibiera a un miembro del gobierno poder interferir en la acción futura de las instituciones o poder beneficiar a elementos del tejido empresarial de nuestro país, estas cosas no ocurrirían. A partir de ahí, si hay indicios de delito, pues obviamente hay que llegar hasta el final. Si no hay indicios, se tendrá que archivar, pero si los indicios son consistentes, pues hay que esperar que la actuación judicial siga hasta el final. En el caso de Montoro me sugiere también la idea de quien puede tener un dispositivo para defenderse judicialmente, un acceso a determinados abogados, etcétera, si parte con esa ventaja, por el hecho de que se está publicando mucho estos días oleada de recursos que están ralentizando el caso Montoro. Las dificultades del juez, que además ni siquiera está cómodo o ve credibilidad de informes de la UCO. Esto ha aparecido estos días, ¿eh? Eh, claro, ¿se puede ralentizar un caso como el de Montoro? ¿Se puede ralentizar también con buenos abogados otros casos de los que estamos hablando? ¿Con Montoro está ocurriendo esto, esta oleada de recursos que ralentizan el caso? Pero esta es una cuestión que afecta, como bien sabemos, como regla general a las causas por corrupción, que por un lado son causas complejas y eso es así, de eso no podemos dar la culpa a nadie, porque no es lo mismo juzgar una pelea en la calle que juzgar una presunta trama corrupta con multitud de ramificaciones, con dinero que se camufla a través de instrumentos de ingeniería financiera, con empresas pantalla, con movimientos incluso paraísos fiscales, en tramas que a veces tienen una estructura que no siempre es fácil de desvelar. Pero de partida, hay causas en el ámbito penal que son mucho más difíciles de investigar que otras. Las causas por corrupción son así. Por otro lado, no es lo mismo que haya pocos recursos para una causa sencilla, por ejemplo, investigar y juzgar una pelea, que para causas complejas. Claro, cuando hace falta más recursos y no los tienes, esa falta de recursos acaba perjudicando las investigaciones complejas. Por eso eso que se dice a menudo de que la ley está hecha para el robagallinas y no para el ladrón de guante blanco, porque al robagallinas es muy fácil juzgarle con los recursos que hay, mientras que la falta de recursos dificulta la persecución, digamos, de la alta delincuencia económica y política. Y por otro lado, una cosa de la que no se habla, yo creo tampoco lo suficiente, es que obviamente es normal que los imputados del caso Montoro, sus abogados, ejerzan el derecho de defensa. Otra cosa es si el derecho de defensa, que con la ley vigente es lógico que se ejerza como se hace, si esa ley es la adecuada. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX, que aunque ha tenido muchos parches y remiendos, en parte conserva la estructura o algunos elementos estructurales del siglo XIX y no está preparada para perseguir la alta delincuencia económica y política del siglo XXI. Y todos los partidos políticos con posibilidad de gobernar prometen solemnemente que van a cambiar esa legislación y ir a un código procesal penal del siglo XXI, pero nadie cumple después esa promesa. Claro, necesitamos un sistema procesal donde no sea tan fácil recurrirlo todo, volver más farragosos aún los procesos y enmarañar las actuaciones. Un sistema procesal penal como el que tienen también otros países europeos. Porque aquí se juntan muchas cuestiones. La falta de voluntad política, en última instancia, para agilizar el proceso penal y, por otro lado, efectivamente, que algunas causas pueden ser más difíciles de llevar adelante que otras. Puestos a hablar de poderosos o gente que tiene poder o lo ha tenido o está relacionada con ámbitos de poder y justicia. Lo de Mazón. Mazón está en ese punto en el cual pide personarse, la jueza lo impide, pero al mismo tiempo sigue apareciendo para decir que él ha dado todas las explicaciones, que han soltado bulos los demás. Estamos hablando de
un caso que nos lleva a poner sobre la mesa que hubo muchos muertos, que hubo para la ciudadanía que quiera verlo, claramente una situación en la cual los dirigentes no estuvieron a la altura, al menos en aspectos tan claves como no hacer caso a las alertas meteorológicas, enviar el aviso a la población masivo tarde ya, muy tarde, cuando ya había fallecidos. Es decir, y todavía aparece este Mazón que tiene prebendas, además, como expresidente de la Generalitat Valenciana, a decir, como decía, de forma reciente estos días, que él ha dado todas las explicaciones, que él veía que se tenía que personar, la causa también no está avanzando como quisieran las víctimas, se están encontrando obstáculos muy llamativos, no sé, ¿cómo interpreta esto el juez Bosch? Aquí hay dos planos que no siempre coinciden, y uno es el plano político y otro el plano del proceso penal. Y de hecho, la propia resolución del Tribunal Superior de Justicia, que considera que no hay, al menos hasta ahora, indicios suficientes como para imputar a Amazon, explica que habría mucho que hablar, ¿no? de la gestión desde una perspectiva moral y política, pero que el proceso penal es otra cosa. Desde una perspectiva política, creo que hay cierto consenso, incluso en el propio partido de Mazón, en que hubo negligencia política en la gestión de la emergencia. Lo digo porque fue cesada la consellera de Emergencias, que era quien tenía el mando único, y el propio partido ha acordado cesar a quien era el presidente autonómico. Es decir, que nadie, ni siquiera, no hablo ya solo de la oposición, sino dentro de las propias filas del partido que tenía el gobierno autonómico, se ha admitido que aquello no se gestionó de manera correcta. A partir de ahí, la cuestión es si estas acciones u omisiones son delictivas y quiénes deben responder penalmente por ello. En este momento, como sabemos, está imputada la consellera que tenía el mando único y el Tribunal Superior ha dicho dos cosas que yo creo que los medios no las han trasladado demasiado bien a nivel general. Hay un poco de confusión porque la lectura que se ha hecho, al menos en bastante de los medios que yo he seguido, es que el Tribunal Superior de Valencia dice que Mazón ya no podrá ser nunca imputado por la gestión de Nadal. Y eso realmente no lo dice la resolución del Tribunal Superior. La resolución del Tribunal Superior dice que Mazón podría responder por omisión o por acción, que son dos cosas diferentes. Por omisión significa que no hizo nada en la Dana, que se encerró en un restaurante y no tomó las decisiones que tenía que haber tomado. El tribunal dice que eso no es delito, porque para que sea delito, el presidente de la Generalitat debería haber tenido el papel de garante para cometer un delito por omisión y para eso la ley tiene que haberle adjudicado ese papel de garante. Y la ley adjudicaba ese papel de garante a la consellera. Entonces, tenemos por un lado que sí que ha dicho el Tribunal Superior que Mazol, por no haber hecho nada, no puede responder penalmente. En cambio, por haber tomado decisiones negligentes en las que retrasara, por ejemplo, hipotéticamente, para poner un ejemplo, para ver de qué estamos hablando, que hubiera retrasado el envío de la alerta, que hubiera interferido de alguna manera, que hubiera dado instrucciones erróneas, en eso sí que puede haber conducta delictiva, pero hacen falta indicios reforzados de delito. Y en estos momentos, dice el Tribunal Superior, hay sospechas, hay posibilidades, pero no hay indicios reforzados. Y por eso devuelve la causa a la jueza instructora de Catarrocha. ¿Qué ocurre? Mazón ahora ha sido citado a declarar como testigo. Aunque él incluso sigue diciendo que a él ya no se le puede imputar, el tribunal realmente no ha dicho eso. Y en función de lo que diga, tanto como testigo como en una declaración voluntaria como imputado, eso sí que le podría generar perjuicios en el futuro. Y eso explica esa petición de personación para tener acceso a la causa y poder defenderse. No sé si lo he Hablando explicado, el tema es un poco Sí, sí, farragoso. es farragoso, pero vamos, yo creo que mucha gente entiende que con el sentido común Mazón no debería estar todavía diciendo esto de que he dado todas las explicaciones y sacando pecho de lo que ha hablado, porque lo que ha soltado son muchos bulos, eso de entrada, y luego lo segundo, hay muchos muertos, y lo tercero, pues vamos a ver qué ocurre con la justicia, porque por ahora Mazón, pues yo creo que tampoco le está yendo mal judicialmente, eh, y vamos a ver qué ocurre. Porque mucha gente, claro, está viendo a un tipo que estaba al frente del gobierno valenciano, que habiendo alerta desde primera hora de la mañana, cambió la agenda, se fue al Ventorro. Decir, no, no cambió la agenda, quería decir, se fue al Ventorro, mantuvo una vida absolutamente ajena a lo que estaba ocurriendo y, bueno, pues el tipo todavía sale, acaba de salir estos días a decir que le ha dado todas las explicaciones y que los demás sueltan bulos y demás. Vive en su mundo paralelo, pero hay quien teme que se libre. Ahí hay un tema, Jesús, sobre todo que creo que a ti también te ha interesado siempre, ¿no? Como periodista,
y creo que hay que poner estas cuestiones sobre la mesa cuando ocurren, que más allá de la situación de Mazón, aquí una vez más vemos los problemas que genera una figura que es un privilegio como es el aforamiento. Es el aforamiento, porque si no hubiera existido aforamiento, la jueza de Catarrocha ya ha dicho varias veces que habría citado a Mazón como imputado. Y claro, ¿por qué los cargos políticos deben tener un estatus especial? ¿Por qué un diputado no tiene ese privilegio en Francia, en Italia, en Alemania, en Dinamarca, y aquí en España tiene ese tipo de blindaje? Yo ya ni entro en si Mazón tiene que ser imputado o no, pero si la jueza instructora que le ha tocado este asunto consideraba que la consellera tenía que ser imputada y Mazón por las mismas razones tenía que ser imputado, ¿por qué el aforamiento exige que haya unos indicios reforzados de delito que son mucho mayores que para los que se exigen a cualquier mortal? Pues una vez más, vemos situaciones que generan interferencias en que la justicia sea igual para todos, que la ley se aplique por igual para todos, y aquí el privilegio del aforamiento en esta causa está teniendo efectos. Hablando de justicia, el derecho internacional, el tiempo en el que vivimos, Donald Trump, amenaza mundial, no solamente por la guerra en Irán, sino porque también dice alegremente lo próximo será Cuba. Es decir, ¿dónde está quedando el derecho internacional? Mm, Porque claro, ahí ya quien se plantea si realmente es papel mojado. Bueno, para Trump es clarísimamente papel mojado, porque él dice que él pasa del derecho internacional y él hará siempre lo que le diga su voluntad. El problema del derecho internacional, yo creo que es que se le exige mucho, y eso está bien, por sus aspiraciones, ¿no?, de justicia aplicada a nivel universal, que vincule al conjunto de la humanidad, pero luego no tiene las herramientas que hagan posible esas expectativas que son legítimas. Y, por ejemplo, en el caso ahora de los bombardeos y ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán o Líbano, como vimos ya también en el caso de Gaza, para que pueda actuar el Tribunal Penal Internacional, debe haber sido ratificado su estatuto, el Estatuto de Roma, por los países implicados. Israel no ha suscrito el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, Trump de Estados Unidos tampoco lo ha suscrito, y esto dificulta bastante que puedan haber respuestas penales contra crímenes de guerra o, por ejemplo, contra actos de genocidio como los que se perpetraron en Gaza. Que ahí sí que la Corte Penal Internacional sí que inició una investigación, porque la Autoridad Nacional Palestina sí que suscribió el Estatuto de Roma y se está dictada y está vigente una orden de detención internacional contra Netanyahu, pero para eso se le debe poder detener. Netanyahu, si va a Estados Unidos, por ejemplo, y allí nadie le detiene, pues no va a poder ser entregado a la Corte Penal Internacional. Es decir, que hay un problema no de que no sea un derecho vigente, que lo está, sino de que no hay herramientas suficientes para que pueda llegar hasta sus últimas consecuencias. Y en el debate político, ¿en qué punto estamos cuando, oye, más allá de que lo haya hecho porque ha visto una estrategia propicia para marcar una posición que le puede venir bien, en el caso de Sánchez, decir, no, estamos en contra de esta guerra porque vulnera el derecho internacional, estamos con la Carta de Naciones Unidas, etcétera, pero ver al Partido Popular como de forma continua está diciendo, no, es que no hay que enemistarse con los aliados. Estados Unidos es un país amigo, nos va a generar una inseguridad por haber planteado una discrepancia con Estados Unidos de Donald Trump. Esto de, ¿no?, trasladar a la población de que puede haber represalias por no haber hecho lo que quiere Donald Trump. Pero ¿y dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde queda el respeto a las normas? Desde la política, un partido tan importante como el Partido Popular, que tiene mucho respaldo, no está poniendo por encima de todo el derecho internacional. Está poniendo por encima de todo que hay que apoyar a los aliados, a lo que llaman las democracias occidentales, es decir, de forma más o menos directa o indirecta, que hay que apoyar a Estados Unidos. Yo siempre me resisto a analizar las estrategias partidistas, pero sí que creo que como reflexión general hay que estar siempre con los derechos humanos y con el derecho internacional. Vengan las propuestas de donde vengan. Y por tanto, si la pregunta es, ¿España debe facilitar el uso de aviones, el uso de bases militares norteamericanas para que se perpetren gravísimas violaciones de derechos humanos en Irán? España tiene que facilitar que se bombardeen colegios de niñas, que se bombardeen hospitales, que se masacre a la población civil en el Líbano y en Irán. Me parece evidente que la respuesta es no. Esté quien esté en el gobierno y lo pida que lo pida. Y por todo yo creo que España en este tema está haciendo lo correcto desde una perspectiva jurídica
y de defensa del derecho internacional. Y si mañana hiciera lo contrario, yo creo que se debería criticar con la máxima energía también, porque es cierto, como comentamos, que hay grandes espacios de impunidad en el ámbito referente al derecho internacional. Pero eso no significa que el camino sea volver atrás, al contrario, lo que hay que hacer es empujar para que el derecho internacional se aplique lo mejor posible. Y con el derecho en la mano, y quiero terminar con esto, las figuras de Donald Trump y Netanyahu, ¿en qué posición quedan? Con el derecho en la mano, ¿eh? Por lo hecho en Gaza, por lo que han hecho en Irán y lo que están haciendo. Con el derecho en la mano, ¿qué representan Donald Trump y Netanyahu? Yo creo que hay actuaciones, en el caso de Gaza, hay cierto consenso en el ámbito jurídico en que allí se han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, en algunos supuestos hay calificaciones de actos genocidas y en el Líbano, por ejemplo, ahora mismo se están realizando actuaciones que pueden también llevar otra vez a graves violaciones del derecho internacional con posibles calificaciones como crímenes de guerra, pero es una dinámica continuada que estas situaciones después no tengan consecuencias para sus autores. Por eso se dice a veces que el derecho internacional solo sirve para castigar a los infractores de países pobres. Porque si vemos quiénes han sido los condenados en líneas generales, vemos que han hecho cosas muy parecidas a las que estamos viendo por ahora, lo que vimos en Gaza, por ejemplo, o lo que hemos visto en otras actuaciones militares, pero habiendo hecho lo mismo, unos son condenados y otros no son condenados, lamentablemente. Joaquín Bosch, magistrado, pues gracias por este repaso desde el punto de vista de la justicia y del derecho de un tiempo tan marcado precisamente por ese ámbito judicial. Muchas gracias por acompañarnos en este humilde canal que sigue vivo y sigue activo. Gracias. Encantado, como siempre, por la charla. Jesús, un Muchas abrazo. gracias.